doctor Eddie Vicente. Le hemos pedido unos minutos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos no días. Con su condición de funcionario público, sino como profesional de la salud mental o para la salud mental. Hay un informe que la verdad que nos ha llamado la atención porque hoy 13 de enero, como usted sabe, es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Y el Ministerio de Salud ha sacado un informe que indica que en el Perú se ha incrementado en 15% casos de depresión y que mujeres y adolescentes están entre los más afectados. 1. 2. Que se ha incrementado un 26% más entre quienes tienen 15 y 24 años para intentos de suicidios. 3 de cada estudiantes universitarios, menos mal que yo ya terminé mi carrera, presentan síntomas severos de depresión. Doctor Vicente, yo quisiera pedirle que por favor nos dé usted una lectura de estas estadísticas oficiales que está presentando el Ministerio de Salud en este Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Bienvenido una vez más a Radio 1, doctor. Muy buenas tardes, Guillermo. Efectivamente, estas estadísticas que muestra el Ministerio de Salud en realidad refleja ya esta tendencia creciente del incremento de la prevalencia de los trastornos mentales a nivel mundial, y también eso no es ajeno a nuestro país, ¿no? En realidad, el último estudio que había hecho el Ministerio de Salud estimaba que más o menos entre el 20 y el 25% de la población en general tenía un trastorno mental. Dentro de ellos, el más prevalente es los trastornos depresivos. Y esto, con la pandemia, estadísticas habían mostrado que alrededor del 30 al 35% de la población tenía un trastorno mental, dentro de ellos la depresión. Entonces, esto es preocupante, ¿no? Es preocupante. ¿Por qué? Básicamente porque la depresión no solo es sentirse triste, ¿no? Es aquella persona que se siente una tristeza profunda, una tristeza intensa, acompañado de síntomas, por ejemplo, de ideas de minusvalía, de desesperanza, de un dolor emocional, de alteración en el funcionamiento de las labores de la vida diaria, por ejemplo, ¿no? No puede trabajar, no puede dormir, el apetito baja, sentimientos de culpa, y en el caso extremo pueden bordear las ideas de la conducta suicida o la ideación suicida, ¿no? Que es el caso ya extremo, ¿no? Muchas de las personas que tienen depresión suelen, como parte de los síntomas, tener estos pensamientos de suicidio. Y efectivamente, las personas más vulnerables o las que tienen mucho más riesgos a tener trastornos depresivos son el sexo femenino. El sexo femenino de por sí es un factor de riesgos, y en los últimos años se ha podido notar que hay un incremento en el sexo femenino y en edades precoces, en edades entre adolescencia y el adulto joven en este caso de mujeres, ¿no? Eso básicamente asociados con la violencia, ¿no? Recordemos que en nuestro país la prevalencia con respecto a conducta violenta o violencia hacia la mujer es bastante alta. Se estima que alrededor del 50% por lo menos a una mujer en algún momento de su vida ha sufrido una violencia, y principalmente suelen ser las violencias de tipo psicológica, ¿no? Entonces, estas estadísticas que muestra el Ministerio de Salud en realidad refleja pues un grave problema de salud pública que en nuestra región también es prevalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hospital, lo que más hospitalizamos en nuestro departamento de salud mental efectivamente son trastornos depresivos moderados a graves con conducta suicida. El principal motivo de consulta ambulatoria en nuestro hospital y en los centros de salud mental comunitarios son depresión y trastornos de ansiedad. Entonces, es un problema que definitivamente necesitamos tratar de abordar, y no necesariamente se aborda pues
con el tratamiento médico o psiquiátrico, por así decirlo, con el psicólogo. Hay que intervenir bastantes factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? En ello, por ejemplo, participa la educación, cómo poder reducir la violencia hacia la mujer, hacia los niños y adolescentes, ¿no? Porque recordemos que sufrir de violencia de cualquier tipo es un factor de riesgo para sufrir un trastorno mental y principalmente depresión, que es el tema que nos toca ver el día de hoy. Ya. Está comentando en Radio 1 el psiquiatra, el doctor Eddie Vicente, en el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Doctor, signos. ¿Cuáles son esos signos que pueden aparecer, en forma temprana, por ejemplo? El síntoma nuclear de la depresión, el síntoma principal, por así decirlo, es la tristeza. Pero no es una tristeza normal, nosotros lo llamamos esa tristeza patológica, ¿no? Todos nos sentimos tristes en algún momento de nuestras vidas, pero ¿qué caracteriza esta tristeza de la depresión? Es una tristeza que está la mayor parte del día, es decir, el paciente se despierta triste y se duerme triste. Aparte de esta tristeza, es una tristeza que no cambia con alguna situación que uno puede mejorar, por ejemplo. Alguien podría decir, ¿no? A veces solemos escuchar este comentario: pon de tu parte para salir de la tristeza, para que puedas cambiar el estado de ánimo. La tristeza en la depresión no está sujeto a un cambio del estado de ánimo o de disminuir la tristeza por alguna conducta que podamos hacer. Yeah. Aparte de la tristeza hay disminución del apetito, el paciente no puede conciliar el sueño, hay ideas o pensamientos de culpa, hay ideas de minusvalía, de desesperanza, y en el caso extremo pues suelen haber ideas de suicidas. Básicamente el paciente se siente tan triste, tan mal, que la opción para dejar de sufrir a veces es optar por querer quitarse la vida, ¿no? Entonces esos síntomas suelen ser muy importantes. Y en algunos otros casos inclusive pueden haber como un síntoma también de depresión, es que la persona empieza a consumir sustancias, empieza a consumir más alcohol, empiezan a veces a empezar a consumir drogas, y estas cosas pues que hacen que el paciente lleve un estado bastante grave y que a veces no solemos comprender, porque lo entendemos a veces que la enfermedad solo es aquello pues que hay inflamación, que hay un corte, que hay un dolor. El dolor emocional, el dolor de la tristeza, el sufrimiento de la tristeza es un dolor bastante intenso y que a veces poco se puede comprender, ¿no? ¿Son irritables? ¿Son impulsivos? Mire, la irritabilidad y la impulsividad suelen ser un síntoma más característico de los adolescentes, y sobre todo los niños. Entonces, hay un adolescente que es muy irritable, muy impulsivo, con ideas a veces hasta conductas un poco disociales, me refiero, ¿no? Violentos, irritables, hasta inclusive a veces hasta agresivos, puede ser un síntoma de depresión en el caso de niños y adolescentes. ¿Y la frustración qué rol juega? La frustración es un síntoma también. ¿Por qué? Porque a veces las personas depresivas pues tienen muchos pensamientos de culpa, ¿no? Todo, por ejemplo, uno puede pensar: soy un fracasado, no he hecho nada en la vida, de repente hay una situación trágica, ellos mismos se culpan por ese hecho, ¿no? Cuando en realidad de repente hay situaciones que no dependen de uno, pero en un estado depresivo hay muchos sentimientos de culpa, de minusvalía: yo valgo menos, no sirvo para nada, no he hecho nada en mi vida. Entonces esos pensamientos pueden llegar a veces a que la persona en algún momento pueda tener una conducta suicida. Le pregunto al psiquiatra, doctor Eddie Vicente, en este Día Mundial de Lucha contra la Depresión, causas. ¿Qué causas tenemos? Hay muchos factores que facilitan, que son un factor de riesgo para que pueden causar una depresión. Un antecedente importante es violencia. El niño o el adolescente que ha sufrido algún tipo de violencia, sea física, psicológica o sexual o cualquier tipo, es un factor de riesgo para que pueda hacer depresión. ¿Y biológicas? Tener un familiar que haya sufrido depresión es otro factor de riesgo. Tener una pérdida importante, la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, es un factor de riesgo también para la depresión. Haber sufrido algún trauma importante, esto suele estar muy asociado a veces con la violencia física y sexual, que también es un factor de riesgo. Entonces nosotros en ese contexto a veces, todas estas personas que han sufrido este tipo de
pérdidas o algún tipo de violencia, solemos evaluar para evitar que puedan hacer depresión, o si hicieran depresión, rápidamente intervenir para evitar todas las complicaciones que esta puede traer. Ya, o sea, entran las psicológicas y las biológicas. Las biológicas, por ejemplo, es importante lo que le decía, el antecedente familiar. Ya, Entonces, se ha demostrado, por ejemplo, que hay alteraciones neuroquímicas, por ejemplo, la disminución de serotonina, de dopamina y algunas endorfinas, que ese es un factor biológico que yo puedo heredar de un familiar mío. Pues por eso es importante, si yo tenía un familiar directo, un familiar cercano con depresión, yo tengo ese factor de riesgo también para hacer depresión, y es importante, por eso en estos casos, por ejemplo, proteger para no sumar otros factores de riesgo, por ejemplo, la violencia o estos factores que pueden desencadenar que la enfermedad pueda aparecer. Claro, hay personas que son en realidad muy sensibles. Mire cómo está el país. Hay una inseguridad total, asaltos por aquí, sicariatos por allá, explosivos contra los buses, explosivos contra negocios, cogotean, roban, asaltan. ¿Esto tiene que ver también con la causa social, doctor? Definitivamente, esto es lo que nosotros llamamos los determinantes sociales. Por ejemplo, se ha podido ver en los niños o adolescentes que viven en un entorno donde hay mucha violencia, como lo que usted acaba de describir, hay inseguridad, hay violencia en el entorno más cercano, hay violencia en la familia, hay robo continuo, entonces uno anda todo el día con un estrés extremo, ¿no? Y este estrés es como que todo el día estuviera con una amenaza, uno sale a la calle y está mirando a la esquina si lo van a robar, o si lo van a agredir, o si lo van a violentar. Eso también es un factor de riesgo. Entonces, en aquellos países donde hay mucha crisis, donde hay mucha violencia, donde hay violencia de todo tipo, mucho robo, es también un factor de riesgo importante para que estas personas, que las personas puedan hacer un trastorno depresivo como un trastorno de ansiedad. Y es por eso pues que cuando uno trabaja la salud mental, no solo se ve netamente atender al paciente, sino también a elaborar, a ver políticas públicas que puedan proteger la salud mental, y una de esas pues la seguridad y la tranquilidad del entorno social. Me piden que le pregunte, ¿bajo rendimiento académico, colegio, universidad, es señal? Efectivamente, nosotros, por ejemplo, los psiquiatras, cuando evaluamos un niño o un adolescente, uno de los indicadores que puede ser indicador de que pueda estar sufriendo una depresión es evaluar su desempeño. Por ejemplo, el niño, si yo veo que mi hijo en el colegio ha bajado su rendimiento académico, está faltando constantemente, se ha vuelto ha cambiado de repente un entorno social, eso, por ejemplo, podría ser un indicador que está sufriendo depresión. Lo mismo con los niños, ¿no? Entonces, inclusive nosotros, en un trabajador, un adulto, si vemos que está cambiando en sus hábitos de la vida diaria, su rendimiento laboral o del trabajo está disminuyendo, eso también es un factor de indicador que puede estar de repente pasando por un episodio depresivo. Doctor, por las estadísticas que da el Ministerio de Salud y por la parte técnica que usted nos expone, estamos hablando que, pese a la magnitud del problema, el acceso a la atención ¿es limitado o estamos bien? No, definitivamente sigue habiendo una brecha bastante grande con respecto a profesionales de la salud. Uno de los principales es los profesionales de la salud mental, ¿no? Si bien es cierto, en nuestra ciudad tenemos 5 centros de salud mental comunitarios y un hospital con un departamento de salud mental y algunos centros de salud con médicos, psiquiatras y psicólogos, la mayoría de los centros de salud tienen psicólogos, sigue siendo una limitante, yo diría, porque la salud mental no solo se limita al personal de salud, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho todavía que trabajar en la educación, porque los profesores tenemos que también enseñar algunos hábitos, algunas conductas para proteger nuestra salud mental. Por ejemplo, la alimentación saludable, el evitar el uso de alcohol a edades tan tempranas, poder identificar a aquel alumno que está sufriendo violencia y notificar para que rápidamente se pueda intervenir y no esto pueda llegar a que llegue algo grave. Entonces, hay muchas cosas, yo diría, los determinantes sociales que tenemos que trabajar. Un problema, por ejemplo, que tenemos en nuestra región es el consumo de alcohol. Acá se ha determinado que el inicio del consumo de alcohol empieza a edades bien tempranas, 13, 14 años, porque acá en Tacna el acceso al alcohol es bastante fácil y también al consumo de tabaco. Y en nuestra región es una de las ciudades donde más consumo de estas sustancias existe comparado con otras regiones, ¿no? Otra pregunta que me piden que se le haga.
que una persona ande casi la mayor parte del día consumiendo alimentos, pare comiendo? ¿Hay alguna señal ahí? Mire, cuando una persona ingiere muchos alimentos en exceso, a veces puede estar detrás de esto oculto un trastorno de ansiedad, una ansiedad. Y generalmente se nota cuando comen mucho carbohidratos. Entonces, una persona que todo el día está con algo en la boca y ansioso y insistentemente comiendo mucho carbohidratos, podría quizás detrás de esto haber un trastorno de ansiedad que necesita corregir, ¿no? Perfecto. Entonces terminamos con recomendaciones, si fuera usted tan amable, doctor Eddie Vicente. Sí, mira, en general, toda persona o familiar que puede identificar que una persona está triste la mayor parte del día, están viendo cambios en sus actividades diarias, están viendo que está muy irritable, que se está aislando, que quizás está expresando la idea de no querer vivir, es importante que puedan llevar al familiar o a esta persona a un establecimiento de salud, porque la depresión tiene tratamiento y hay tratamiento efectivo. En general, también es recomendable practicar deporte, comer saludablemente, evitar el consumo de alcohol, evitar cualquier tipo de violencia. Si yo noto que algún familiar está sufriendo algún tipo de violencia, hacer la denuncia correspondiente. Estas medidas definitivamente van a ayudar y proteger la salud mental. Perfecto. Entonces la recomendación importante sería, sacando como conclusión, es reconocer a tiempo las señales. Así es, reconocer a tiempo las señales y buscar rápidamente ayuda. Y también evitar aquellos factores de riesgo que hacen que una persona pueda hacer depresión. Violencia, consumo de sustancias. Esto es importante siempre tenerlo presente. Y que requiere de una atención oportuna y sostenida. Así es, el tratamiento para la depresión es un tratamiento un poco largo, pero es efectivo y uno puede notar a las semanas cómo la persona llega con tanta tristeza, con tanto dolor y después otra vez vuelve a ser funcional y buscar ese bienestar, esa felicidad que todos buscamos en algún momento. Perfecto. Doctor, muchas gracias. No sé si tiene usted, podría resumir todo esto en un mensaje a la población adulta, la población mayor, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, los estudiantes universitarios, los estudiantes de los colegios también. ¿Cómo le resumiría usted su mensaje en este día? Importante reconocer que la depresión es una enfermedad común, que cualquier persona puede tenerla, y es importante cuando yo la tengo, con estos síntomas que he descrito, poder buscar ayuda profesional lo más pronto posible. Es importante practicar estilos de vida saludables, practicar deporte, comer saludablemente, evitar el consumo de cualquier tipo de droga y tener un entorno familiar pues saludable donde no existe la violencia. Muchas gracias por atender esta comunicación y en este día, doctor Vicente. Muchas gracias a usted, señor Guillermo.